Hola mis queridos hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes, que sus misericordias siempre sean iluminadas y siempre sean renovadas cada día más por nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de alguien muy importante, vamos a hablar de un hombre que se liberó de la cruz. Mateo 27 del 15 nos dice: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Imagínense que se encuentra en la celda de los condenados a la pena capital, luchando con todas las emociones que invaden tu mente, mientras en forma inexplorable se acercan al fin. Después de haber agotado todos los recursos de apelación y perdón, así como todo aplazamiento de la ejecución, cada minuto que pasa les recuerda que usted es un condenado sin esperanza, que ya vas a morir, que no hay escape, que tu destino está irremediablemente sellado. De repente suena la puerta, suenan los pasos que se acercan y rompen el silencio. El chillar de los cerrojos retumba en el recinto mientras que tú con asombro ves que la puerta de tu celda se abre. La orden es que se ponga de pie y le quitan los grillos, y en medio del desorden, de la confusión, usted oye las palabras: ya puede oírte, te han perdonado, otro va a morir en tu lugar. Eso fue precisamente lo que experimentó nuestro amigo Barrabás. Usando un extraño conjunto de circunstancias, Mateo pinta un retrato magnífico de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Al seguir la pista de los eventos de Cristo en Mateo 27, hallamos una impactante escena que llega hasta nuestro corazón. Del Evangelio, la muerte injusta de un hombre justo en un mundo de presos condenados fue puesto en libertad. Esta escena empieza con Poncio Pilato, que todavía estaba tratando de hallar una salida para no ejecutar a un inocente. De acuerdo a Mateo, durante las Pascuas era costumbre que el gobernador de Judea dejara en libertad un preso que la multitud escogiera. Aunque el origen exacto de esta tradición no se conoce, la tradición jugó un papel importante, crucial en el aciago recuerdo de Jesús en la cruz. Pilato tal vez esperaba que podía salvarle la vida de Jesús de esa manera, pero al fin de cuentas el destino de nuestro Padre Celestial ya fue absolutamente sellado. Consideremos un poco más determinado al gobernador de Pilato, al fin de tener una perspectiva mejor de quién era Pilato, su poder. Pilato gobernó más o menos en Judea entre los años 26 y 37 de nuestra era. Los gobernantes eran nombrados por el emperador, tenían pleno control de la provincia y estaban a cargo del ejército de ocupación. Su tarea era mantener la ley y el orden, decidir asuntos del gobierno o judiciales como juez y cobrar impuestos. Ellos decidían quiénes recibían la pena de muerte y quiénes recibían el perdón. Interesantemente, tienen nombrado a los sumos sacerdotes y controlaban el templo y sus fondos. Aunque Pilato como gobernador tenía imperios o poder administrativo supremo sobre las provincias, era como todo responsable por el bienestar de su jurisdicción. El emperador que nombró a Pilato fue Tiberio, quien gobernó del año 14 al año 37 después de Cristo, y la persona a quien rendía cuentas directamente era el comisionado de la vecina ciudad de Siria, supremo comandante militar del Oriente. Este factor de rendir cuentas juega un papel importante detrás de los bastidores de la condenación de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. El gobierno, basado en lo que sabemos por el historiador Fabio Josefo y el filósofo Filón,
Pilato no logró ganarse ninguna simpatía de parte del pueblo judío. Quería que se imponga y se obligue a reconocer al gobierno romano, pero su intento para lograr esto en Judea fueron o bien fiasco o acciones deliberadamente ofensivas. Por ejemplo, al contrario de los gobernadores anteriores de la región, cuando trajo su ejército ordenó que sus soldados llevaran estándares que tenían la imagen del emperador. Esto era una ofensa abierta a la ley judía, quien rechazaba la adoración del emperador. Cuando el pueblo protestó, Pilato al principio rehusó cambiar los estándares, pero cuando vio que el pueblo judío estaba dispuesto a morir por su creencia, cedió, posiblemente para evitar una revuelta nacional. Después de esto, Pilato usó estrategias más sutiles para exaltar el gobierno romano. Puso en su residencia en Jerusalén escudos que no tenían ninguna imagen, sino más bien una inscripción que se referían a César Augusto como divino. Esto causó gran disgusto a los dirigentes judíos que viajaron y se presentaron ante el mismo emperador, Tiberio, en Roma. En respuesta, Tiberio le ordenó a Pilato que pusiera los escudos en un escenario más apropiado, es decir, en el templo dedicado a Augusto en Cesarea. Más adelante, Pilato trató de construir un acueducto para mejorar la provisión de agua de Jerusalén, pero usó los fondos del templo para pagarlo por las obras. Los judíos se opusieron violentamente a las acciones de Pilato. El dinero del templo era dinero de Dios y no otro bolsillo sin fondos del que los romanos podían echar mano a su antojo. Pilato respondió a la violencia con su propia violencia. Disfrazó a sus soldados, los infiltró en la multitud para que dieran garrote a los que protestaban. Varios murieron en ese ataque sin sentido y malévolo. Es posible que el incidente mencionado en Lucas 13:1 respecto a los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios se refiriera a este momento. Su muerte. En el último año de su gobierno, en el año 36 después de Cristo, un grupo armado de samaritanos siguió a su falso profeta al monte Gerizim, en donde creían que estaban enterrados los vasos sagrados de Moisés. Pilato bloqueó la ruta y el resultado fue una escaramuza. Algunos de los samaritanos fueron muertos en la pelea, otros fueron apresados y a los dirigentes los ejecutó. El concilio samaritano llevó su protesta ante el comisionado en Siria, el cual mandó a Pilato a Roma para que respondiera por el asunto ante Tiberio. Desdichadamente para Pilatos, Tiberio murió antes de que él llegara a Roma, y así tuvo que hablar con el mentalmente inestable Calígula. Es posible que Calígula le haya ordenado a Pilatos que se suicidara, aunque no sabemos a ciencia cierta cómo murió Pilatos. Con la historia de Pilatos en mente, veamos qué pasó en esta escena en Jerusalén, en donde la suerte de Jesús podría precariamente en la balanza. Mateo 27:16. Y entonces tenían un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás es un nombre arameo que significa tal vez hijo del padre, Bar Abba, o hijo del maestro, Bat Abán, que también pudiera querer decir que era hijo de algún rabino. Si este era el caso, esto haría su predicamento mucho más penetrante. Aquí podría estar un hombre impaciente, cansado de esperar de que Dios de su padre liberara al pueblo judío de los dominios romanos, que se levantó contra el gobierno opresivo utilizando su propia estrategia violenta. Interesadamente, algunos manuscritos griegos más que antiguos del Evangelio de Mateo ponen su nombre como Jesús Barrabás, que representa un agudo contraste entre los dos liberadores, Barrabás el revolucionario político y Cristo el verdadero liberador. ¿Cuál fue el crimen de Barrabás? Mateo 15:17 nos dice: uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos
sediciosos que habían cometido homicidio en la resurrección. Había sido echado a la cárcel por un levantamiento ocurrió en la ciudad y por homicidios. Lucas 23:19. La descripción de que Juan es particularmente interesante. La palabra griega que se traduce como ladrón se usa a menudo en el sentido de bandido, pero no necesariamente a la manera que nosotros vemos esto. Josefo usa el término para los celotes que se rebelaron contra el gobierno romano, tal vez con pretensiones mesiánicas. Para muchos judíos, los celotes eran patriotas antes que bandidos, aunque a menudo le quitaban a otros lo que necesitaban. Pero Josefo tomó el punto de vista romano, porque aunque los romanos ejecutaban a los celotes como delincuentes políticos, crucificándolos desdeñosamente, los describían como bandidos. Pilato, en verdad, dejó que el pueblo escogiera entre el luchador por la libertad Barrabás, cuyo primer nombre probablemente era Jesús, y Jesús de Nazaret, como si ambos hombres fueran de la misma estampa. Así que vemos que el infame popular Barrabás larguidece hasta la guarida de los romanos, esperando su suerte para rebelarse contra Roma y por cometer un asesinato en el proceso. La ubicación: Barrabás, lo más probable, estaba encarcelado en una de las celdas de la fortaleza de Antonia. Esta fortaleza o torre probablemente había sido la residencia de Pilato cuando éste en Jerusalén se le llamaba el pretorio, y también era el lugar donde se alojaban los soldados. Así que en esta escena los dirigentes judíos llevaron a Jesús a Pilato, cuidándose de no entrar en el pretorio, porque de hacerlo se contaminarían, o sea, que quedarían ceremonialmente inmundos para la Pascua. Pilato habló en privado con Jesús dentro del pretorio, pero habló fuera con los dirigentes religiosos en un espacio llamado el Enlosado, donde se hallaba su trono. Barrabás estaba en algún lugar de la fortaleza, y la magnitud estaba justo al frente del edificio. Barrabás, por lo tanto, podía oír la multitud, pero no podía oír a Pilato. Ahora que tenemos en mente esta rica descripción, veamos a ver la decisión. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo al que ellos quisieran, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato dijo: ¿A quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Mateo 27, 15, 18. Habiendo hallado a Jesús inocente y no habiendo tenido suerte para pasarle a Herodes la papa caliente, Pilato se volvió en un atolladero político. Veía claramente los motivos de los dirigentes religiosos y, sin embargo, no quería correr el riesgo de enojarlos. Humillando ante el emperador Tiberio, Pilato no podía arriesgarse de nuevo al verse en una situación similar, aunque con su búsqueda de una salida recordó la costumbre de la Pascua. Pilato puso ante el pueblo a los dos hombres, un bandido asesino y despreciable según su punto de vista, y el otro un pacífico rabino con un penetrante mensaje. Uno que era culpable a simple vista y el otro que obviamente era inocente. No pasaba por su mente la idea de que podía salir algo más, pero no salió algo mal, sino todo salió totalmente mal. Es que quien era un mero bandido a los ojos de Roma era un luchador por la libertad a los ojos de los judíos. En la escena entra un mensajero de parte de la esposa de Pilato, quien le trae un mensaje que debe haber destrozado incluso más los nervios, ya que ya estaban deshechos el gobernador. Marcos 27, 19 nos dice: y estando él sentado en el tribunal,
Su mujer le mandó un aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por la causa de él. La trama se complica con esta escena, con esta siniestra advertencia. Claramente Mateo incluye este detalle como evidencia adicional de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la ironía es impactante. Mientras que incluso una mujer pagana estaba abierta a la voz de Dios, los dirigentes judíos estuvieron sordos a su voz. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que le dieran muerte a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:20. En realidad, ¿querían los príncipes sacerdotes poner en libertad a Barrabás? ¿Deseaban ver libremente a quien había cometido actos de traición? Lo que es obvio es que ellos estaban decididos a matar a Jesús. Con estrategia atizaron la chusma para que sus planes torcidos y el pueblo enceguecido no se puso en nada a su plan. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Ellos le dijeron: crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más y decían: crucificarlo, crucificarlo. A estas alturas, todo Jerusalén debe haber estado envuelto en un drama, pero imagínese por un momento la escena desde la perspectiva de Barrabás. Póngase en el lugar de Barrabás. Es posible que lo que él oyó fue lo siguiente: Barrabás, crucifícale, crucifícale. Pienso yo, no es este sino Barrabás, fuera, fuera, crucifícale. No tenemos más rey que el César. Juan 18:14, 19:15. Lo que escuchó debe haberlo aterrado. Todo indicaba que el pueblo por el que él había luchado se había puesto en su contra. Tal vez creía que su pueblo se había rendido y a él lo crucificarían. Barrabás puede haber pensado que no había liberación para el libertador. Barrabás no tenía manera de saber que su destino definitivamente estaba unido en manos de nuestro Señor Jesucristo. Una sustitución hecha. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien que se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de haberlo azotado, le entregó para que lo crucificaran. Mateo 27, del 24 al 26. Un motín, eso era justo lo que Pilato quería evitar, específicamente contratos judíos en Jerusalén para la fiesta de Pascua. Desde su perspectiva, un motín solo resultaría en más problemas que este pueblo busca pleitos y más vergüenza ante Tiberio. Así que Pilato abdicó su responsabilidad de hacer justicia y permitió que la chusma soltara a Barrabás. Mientras tanto, Barrabás sale a tropezones, tal vez escandalizado por la luz del sol. Aunque había sido condenado en esta extraña circunstancia, fue puesto en libertad. El luchador de la libertad estaba libre, pero no por su propia lucha. Alguien ocuparía su lugar e iría a esa cruz para luchar contra el pecado y la muerte por él, y él ganaría la victoria al deponer sus armas. ¿En qué pensaba la multitud? Ellos equivocadamente creían que su mayor enemigo era Roma y no el pecado que tenía en su propio corazón y que lo mantenía encadenado y oprimido y arruinaba cada día de su vida. Así que soltaron a su héroe, Barrabás, y sentenciaron a la muerte el dador de vida. William Barcardi nos dice: prefirieron al hombre violento por sobre el hombre de amor. Esta verdad nos obliga a preguntarnos ahora en este momento y a reflexionar: ¿a cuál hombre prefieres tú? ¿O a cuál hombre preferimos nosotros? ¿A los violentos o a los que verdaderamente aman?
Con los hombres hundidos por el peso, un hombre avanza penosamente en la vida, luchando a cada paso por el peso de la gran carga que llega en la espalda. Esta ha sido su compañero de día y de noche. No ha tenido ni un solo instante de alivio de su implacable peso. El caminante se llama Cristiano, el personaje central de la alegoría clásica de Juan Bullón, titulada El progreso del peregrino. En una conmovedora escena, Cristiano halla la senda de la salvación. Cuesta arriba y a tropezones sube hasta llegar a la cumbre. Allí ve una cruz de madera y justo debajo de ella un sepulcro vacío. Cristiano se acerca a la cruz y sucede un milagro. Las correas que sujetaban a sus hombros, la enorme carga se sujeta y la carga cae rodando a la boca abierta de la tumba para nunca más volverla a ver. Una deliciosa sensación de alivio recorre el cuerpo de Cristiano y las lágrimas de gozo por el alivio corren sus mejillas. Tras reduciente personaje se acerca a él. El primero anuncia: tus pecados te son perdonados. El segundo le quita sus harapos y lo viste con vestidos espléndidos. El tercero le entrega un rollo sellado que debe presentar a la entrada de la ciudad celestial. Abrumado por su nueva libertad, Cristiano cantó: hasta aquí llegué cargado con mi pecado. No podía hacer nada para aliviar la aflicción que estaba. Hasta aquí llegué. ¿Qué lugar es este? Debe ser aquí el principio de mi bendición. Debe ser aquí la carga caída de mis espaldas. Debe ser aquí que las cuerdas que la ataban a mí se rompieron. Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito sea más bien el hombre que fue puesto allí en vergüenza por mí. ¿Puedes tú cantar esto ahora mismo? ¿Puedes tú cantar esto? Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia. Señor, en este momento te pido por cada persona que está cargando su pecado, para que ellos entiendan, Dios eterno, que la única libertad se consigue en los brazos de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Dios eterno, Señor, que somos como Barrabás, Padre Celestial, estamos encarcelados por el pecado. Te pido, Señor, que la muerte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, traiga en nosotros una llama de libertad, Padre Celestial, una llama de seguir, una llama de amor. Te lo pedimos, Dios eterno, Padre Celestial, que las personas hallen amor y libertad en la cruz del Calvario, que lo abracen, pero no solamente que se queden en la cruz, Señor, sino que pasen al milagro de la resurrección, donde podrán disfrutar de una vida eterna en nuestros brazos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición del Padre te bendiga por siempre. Amén y amén.